Te engañaron cuando te dijeron que el autoliderazgo existía. Y si les creíste, pues te hicieron un gran daño por la creencia que se instaló en. Sí, es verdad. Es un concepto que muchos manejan, pero es una falacia. Eso es una mentira. El autoliderazgo no existe. Aquí, hoy, en este momento, te voy a dar 9 razones contundentes para que sepas y aprendas que el autoliderazgo es un concepto que no existe ni puede existir. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Si aún no perteneces a esta comunidad, quiero invitarte a que seas parte de nosotros y es muy sencillo hacerlo. Solo tienes que suscribirte, que es gratuito, manito arriba, activar la campanita, comentar y sobre todo compartir este video si crees que es de valor para alguien. Vamos a comenzar con esta conversación. ¿Has escuchado el concepto autoliderazgo? ¿Has escuchado eso de que primero para poder liderar a otros tengo que autoliderarme a mí mismo? ¿Has escuchado algunos autores o has leído algún autor que hable sobre autoliderazgo? Si es así, te invito a comentar y que me digas en los comentarios quién es el autor o dónde lo leíste o escuchaste sobre el autoliderazgo, o incluso cómo es que tú interpretas el autoliderazgo, cómo entiendes este concepto. Después de tus comentarios, entonces vamos a comenzar y ya te voy a ir dando cada una de las 9 razones por las cuales el autoliderazgo no existe. Porque yo sostengo y defiendo y además he argumentado en este libro, Liderazgo sin Secretos, que el autoliderazgo no existe. Aquí doy todos los argumentos, pero aquí te voy a dar 9 razones muy puntuales. Vamos por cada una de ellas. Primera razón, la etimología de la palabra líder, tomada de la Real Academia Española de la Lengua, viene del anglosajón leader, que ellos hablan sobre guiar, sobre liderar. Lo define como alguien que va delante de una competencia con respecto a otros. Entonces, si la palabra líder se relaciona de manera directa con guiar, es decir, tiene que haber otro u otros a quien guiar. Por lo tanto, ya empezamos a hablar de que este es un proceso en conjunto, es un proceso colectivo que integra a más de una persona. Entonces, la primera razón es la etimología de la palabra líder, que excluye, la individualidad. La segunda razón es que la palabra liderazgo está compuesta por su origen, su palabra básica, que es líder, y su sufijo asgo. El sufijo asgo también es un sufijo colectivo, es decir, agrupa a personas, los relaciona en función de una actividad, por ejemplo, noviazgo, por ejemplo, hermanazgo, mayorazgo. Es decir, hay un grupo colectivo de personas que se agrupan con respecto al liderazgo. Entonces volvemos a ratificar que es un proceso donde hay más de uno. Tercera razón, todo proceso de liderazgo tiene una relación con una serie de actividades, con una serie de términos, con una serie de procesos que se dan. Eso en todas las actividades humanas. Es decir, cada vez que yo tengo una actividad humana, entonces alrededor de eso hay otra serie de actividades. Los términos, las relaciones que se dan en función del liderazgo, podemos hablar de trabajo en equipo, podemos hablar de visión, podemos hablar de ir en conjunto, podemos hablar de avanzar, podemos hablar de llegar, de obtener resultados. Y entonces el trabajo en equipo, si el constructo, si la construcción de la palabra autoliderazgo existiese, entonces también tendríamos que hablar de el autotrabajo en equipo, cosa que es un contrasentido. No podemos entonces comenzar a construir un liderazgo en función de una individualidad cuando todas las actividades relacionadas a este proceso son en colectivo. Por tanto, la tercera razón, que es la que estoy explicando, tiene que ver que con las relaciones que se dan en el proceso de liderazgo también están basadas en el manejo con otros, si lo queremos lograr. La número 4, las tendencias o las modas a veces no son reales. Y yo creo
que esa necesidad de ser parte de la tendencia, de la moda, de nuestra creatividad humana, nos pone a inventar términos que terminan no siendo reales. Y eso fue lo que ocurrió con el autoliderazgo. Algunos autores se posicionaron de esta palabra sin el debido sustento. O lo ignoraban o lo hicieron adrede. No lo sé. El hecho fue que instalaron en la moda de la gestión empresarial y luego en la humana el término autoliderazgo. Pero que esté de moda no significa que sea real. Así que la cuarta es, no porque esté de moda una palabra, es real. Y eso ocurrió con el autoliderazgo. La número 5, lo que ocurre en el proceso de lo que la gente define como autoliderazgo, y no está mal lo que ocurre internamente en el líder o en el que se quiere autoliderar, es una transformación personal. En eso yo estoy de acuerdo. Es importante entender que sí, que necesitamos una transformación personal. Hay quienes viven un proceso de transformación personal y no necesariamente son líderes, es decir, no dirigen a otros. A veces nosotros tenemos procesos internos de crecimiento humano, de crecimiento personal, vivimos nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros caminos, nuestras rutas intrincadas y aprendemos y crecemos, nos hacemos mejores seres humanos. Pero que yo viva eso no implica que yo sea un líder, ni que esté en un proceso de autoliderazgo. Entonces, la transformación personal no es liderazgo. Y no quieran llamar a la transformación personal autoliderazgo. La transformación personal puede tener otro sinónimo, pero autoliderazgo es incorrecto. La número 6. La número 6 tiene que ver con que, yo lo digo así, probablemente tenga un nombre mucho más cortés. Cuando se refieren al autoliderazgo es como mirarse al ombligo. Y nos quedamos en un loop, nos quedamos ahí internamente sin poder mostrar efectivamente que nosotros podemos servir a otros, que al fin y al cabo es el ejercicio del liderazgo, ponerme al servicio de otros. Hay gente que se queda internamente creciendo, aprendiendo, mirándose el ombligo, mientras se prepara y está en las condiciones perfectas para salir a liderar a otros y nunca ocurre. Por tanto, esto se ha convertido en una creencia limitante. No puedes estar todo el tiempo mirándote el ombligo, no puedes estar toda la vida en el proceso de crecimiento personal, transformación personal, creyendo que con eso estás liderando. No, cuando tú estás en un proceso interno, estás en un proceso interno. Y cuando lo decides pasar a liderar, es una decisión totalmente distinta, que puede o no estar vinculada con el proceso interno en el que estás viviendo. La número 7. Una de las cosas más fantásticas que ocurre en el liderazgo es que el líder tiene que probarse la capacidad de poner y de activar a los demás, de poner a prueba su posibilidad de influir en otros para que otros se muevan. Hay una definición de liderazgo que a mí me gusta mucho que dice, es llevar a las personas donde no irían solos. Es decir, si llegaste hasta este punto del video, yo he logrado hacer que tú te muevas desde la número 1 hasta la número 7, que probablemente si este video no existiese, si la introducción no hubiese ocurrido, si cada uno de los ítems hubiese pasado, definitivamente no hubiese llegado a este término, no hubiese llegado a esta número 7. Por tanto, una de las cosas que yo sostengo de que el autoliderazgo no existe es porque no hay capacidad de movimiento de otros. El liderazgo es la capacidad de mover a otros a un lugar preferiblemente mejor, que juntos podamos mover a otros. Y ese es el arte del liderazgo. ¿Cómo hago yo como líder para impactar, para influir, para contribuir a que el otro se mueva a un lugar mejor? Y eso no puede pasar en uno mismo, se tiene que pasar en relación con el otro. Entonces, cuando definen autoliderazgo y no tiene vínculo con el movimiento de otros, no estamos hablando de liderazgo. La número 8, responsabilidad compartida. Es decir, el liderazgo tiene que ver con responder, dar respuesta. Y esa responsabilidad suele ser compartida. ¿Compartida con quién? Compartida con quienes te acompañan en el proceso. Y definitivamente, cuando yo estoy en un proceso individual, la responsabilidad es conmigo mismo. Pero el liderazgo para ser evaluado, el liderazgo para ser medido,
¿ok? Tiene que ver con una responsabilidad compartida, tiene que ver con unos resultados en conjunto, tiene que ver con que hubo un proceso, hubo un movimiento, se generaron unos resultados y esos resultados, como respuesta a ese movimiento, tienen una responsabilidad, para bien o para mal, para que traiga consecuencias positivas o negativas, para que se logre o no los objetivos que nos planteamos. Pero la responsabilidad es compartida entre el conjunto que nos movemos. Y eso no ocurre en los procesos individuales, porque si ocurriese en un proceso individual, entonces estamos hablando del locus de control externo. Y justamente el liderazgo debe tener un locus de control interno, desde la mirada del líder. Entonces, este es un nuevo argumento para decir que el autoliderazgo no existe. Nos acercamos a la última, y antes de llegar a la novela, es buen momento para decirme, de estas 8, ¿cuál te ha gustado más? ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál te parece que es más precisa? Y por otro lado, te invito además a suscribirte. Es buen momento para suscribirte, darle like si aún no lo has hecho, comentar y compartir este video, pero espera que lleguemos a la 9. La número 9 es, y yo la defino con una pregunta: ¿a quién le entrega el testigo aquel que cree que hace un proceso de autoliderazgo? Voy a repetirla. ¿A quién le entrega el testigo aquel que cree que está haciendo un proceso de autoliderazgo? Porque liderar es la posibilidad de servir, de dejar las cosas en un lugar mejor y moverse a otro camino. El líder en algún momento se va a tener que mover, se va a tener que cambiar, va a tener que pasar a una posición distinta, diferente. Tiene que dejarle el testigo a alguien. Pero si yo estoy solo, ¿a quién le voy a dejar el testigo? ¿Con quiénes cuento? ¿Qué equipo estoy armando? ¿Quién es mi generación de relevo? Porque no me estoy refiriendo a una herencia. La herencia es muy fácil dejarla, sin duda alguna. Yo estoy hablando de pasar el testigo, de entregarlo, de formar a un nuevo líder, de dejarle la responsabilidad del equipo, de los resultados, de la tarea, del ambiente, del crecimiento de la gente a otra persona. Y eso solamente puede ocurrir si hay un proceso de liderazgo como tal. Por tanto, con estas 9 razones, yo sostengo que el autoliderazgo no existe. Que todos aquellos que están llamando a la transformación personal autoliderazgo están generando una creencia negativa, una creencia limitante. Y esto yo lo he visto, lo he vivido en los procesos de coaching. Les voy a explicar cómo es que yo he vivido. Muchas veces, gente que cree que está en el proceso de autoliderazgo se limita a sí mismo en vincularse, en conectarse con otros y en hacer un proceso de liderazgo normal, natural y como lo conocemos. Porque cree que primero tiene que estar en el proceso de autoliderazgo y que en algún momento lo va a terminar. Yo creo que es una creencia limitante muy, muy grave, de mucho cuidado. Y si queremos más y mejores líderes, porque a mejores líderes, mejores familias, mejores sociedades, mejores países y el mundo será mejor, definitivamente tenemos que empezar a derribar todas las creencias limitantes que a la gente no le permite salir a liderar. No le permite levantar la mano y decir, yo quiero liderar ese proceso. Yo tengo ideas valiosas y quiero conectar a la gente con unos resultados diferentes. Necesitamos más y mejores líderes. Necesitamos que la gente deje creer en el autoliderazgo y asuma el liderazgo. Y que se dé cuenta que el liderazgo se da sin secretos, que con lo que ya tú tienes puedes liderar. Así que hasta aquí la entrega de hoy. Comenta, dime, ¿qué opinas sobre esto? ¿Aún sigues creyendo en el autoliderazgo? ¿Cómo lo defiendes? ¿Cuál de estas 9 razones te hicieron más sentido? ¿Tú tienes esa creencia de que el autoliderazgo existe y te limita a liderar a otros? Sigamos en esta comunidad. Por favor, actívate de manera muy sencilla. Solo tienes que suscribirte, manito arriba, darle a la campanita, comentar, y si crees que a alguien le hace sentido, le ayuda a este video, por favor, compártelo. Hasta un nuevo Así lo descubrí y aprendí.